Buenos días, les doy la bienvenida a este curso de Excel avanzado. Y para comenzar, lo haremos con la unidad llamada fórmulas y áreas. Cuando hablamos del curso de Excel avanzado, pensamos inmediatamente en la construcción de macros. Pero hay que hacer notar que las macros no necesariamente son parte de la solución, de acuerdo a lo que necesitamos. A veces la solución es mucho más simple. Y para ello vamos a comenzar con elementos bastante básicos y fundamentales para poder entender el concepto de Excel avanzado. Y para ello comenzaremos con definición de fórmulas y áreas. En esta clase vamos a aprender lo que son la definición de áreas, el cómo desplazarse por celdas remotas y cómo modificar y borrar áreas. Y para ello, fíjense que en este libro tengo tres hojas. La hoja número uno, que tengo el resumen de valores de las áreas de recursos humanos y de informática. En la hoja número 2 vamos a tener los datos de 6 personas que trabajan en el Departamento de Recursos Humanos con sus sueldos bases respectivos. Y de hecho a esta hoja número 2 le voy a llamar Departamento de Recursos Humanos. Y a la hoja número 3 tenemos en ella a 6 empleados del Departamento de Informática con sus sueldos bases respectivos. A esta hoja la voy a renombrar y le voy a llamar IT. La primera hoja, que corresponde al resumen de los departamentos de recursos humanos y de IT, le voy a llamar resumen, nada más. De esa manera. Muy bien, primero debemos entender lo que es la definición de áreas. Por ejemplo, si yo deseo calcular la suma de estos valores, ya sabemos, de acuerdo a los cursos anteriores, de que para calcular eso bastaría simplemente con colocar el signo igual, luego el nombre de la función que es suma, y luego abro paréntesis y selecciono el rango C2 a C7. Me gustaría que este rango tuviera un nombre específico, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a seleccionar el rango del cual estamos hablando, o sea, de la hoja llamada Recursos Humanos, y las celdas ubicadas en el rango C2 a C7. Ahora voy a hacer clic en la primera barra, ¿ya? Y en esta barra de nombres o cuadro de nombres le voy a llamar de alguna manera específica. Por ejemplo, le voy a llamar recursos humanos. Debo recordar el cómo lo escribí. No es lo mismo escribirlo con palabras que escribir en forma abreviada. Ahora, fíjense lo siguiente, me voy a ir a la hoja de resumen y en recursos humanos voy a colocar signo igual, voy a colocar el nombre de la función debido a que lo que yo deseo es simplemente sumar los valores. Y en vez de decirle que quiero ir al rango C2 a C7 de la hoja llamada recursos humanos, solamente voy a poner RRHH, porque así lo definí. Presiono Enter y me sale el valor. Por lo tanto, si se fijan, este rango puede tomar un nombre específico. Voy a volver a hacerlo con el rango del departamento de informática. A este rango, que corresponde al sueldo base de todos los empleados, me voy a ir al cuadro de nombres y le voy a poner de alguna forma específica que no debo olvidar. Es IT. Presiono Enter. Y claro, ahora en vez de ir sumando y decirle acá de que necesito ir a la hoja llamada IT, simplemente coloco signo igual, suma, abro paréntesis y coloco IT en paréntesis. Y ahí me entrega el resultado final. Ahora, si eventualmente yo tengo, por ejemplo, 100 hojas hacia acá, yo podría de manera directa acceder o desplazarme hacia ellas. ¿Y cómo? Voy a hacer clic aquí en el cuadro de nombres y me van a salir todos los rangos definidos con nombres. Por ejemplo, si hago RRHH, me voy a ir directamente a ese rango. Me devuelvo al resumen. Ahora si hago clic en IT, me voy a ir directamente al rango de sueldos bases de IT porque así fue como lo definí. Por lo tanto, nos damos cuenta que es bastante fácil. Ahora,
Otra manera de hacerla de manera manual es la siguiente. Voy a eliminar eso. Fíjense que voy a seleccionar el rango completo de mi base de datos, incluyendo los títulos, o sea, root, departamento y sueldo base. Y acá voy a ir a la opción de insertar. Hago clic en la opción insertar. Recordemos que para Windows es exactamente lo mismo. Por lo tanto, este pequeño video serviría también para Windows, porque las definiciones y las celdas son exactamente iguales. Ahora me voy a ir a la opción nombre, hago clic en insertar nombre y puedo hacer clic en la opción crear. Acá me pregunta si deseo crear nombres. Mi opción es la siguiente. A mí me gustaría crear tres definiciones ahora de nombres. Una que se llame root, que corresponda a este conjunto o rango de datos. Uno que se llame departamento, que corresponde al rango desde B2 a B7. Y uno que se llame sueldo base, que corresponde de C2 a C7. Por lo tanto, yo sé que los nombres o títulos los tengo en la fila superior. Recordemos que las filas son las horizontales, o sea, fila 1, fila 2, fila 3, y las columnas son las verticales, columna A, columna B, columna C, etc. Por lo tanto, le voy a decir que voy a crear nombres de acuerdo a la fila superior. Hago clic en aceptar. Veamos qué fue lo que sucedió. Me voy a ir a la opción resumen y al hacer clic en el cuadro de nombres me doy cuenta que están definidos los dos que había creado hace un rato, o sea, IT y recursos humanos. Pero también tengo ahora creados los rangos departamento, root y sueldo base. De hecho, si hago clic en root, por ejemplo, me lleva directamente al rango que se encuentra entre A2 y A7, tomando en consideración el nombre de esta fila que se llama o que se encuentra en A1 y que se llama root. Por lo tanto, es muy fácil. Reitero, basta solamente con seleccionar el rango al cual deseo ponerle nombre y luego en el cuadro de nombres le defino el nombre específico. O si no, también ya sabemos, podemos ir a la opción insertar, nombre y luego crear. Y ahí podemos crear un nuevo rango de datos unido a un nombre. Segundo tema, desplazamiento por las celdas remotas. Es sumamente fácil desplazarse por celdas remotas porque ya vimos el cómo se hacía. O sea, me voy, por ejemplo, a la opción resumen y yo podría hacer clic en esta opción, en el cuadro de nombres, y ahí me van a salir todos los nombres definidos de acuerdo a sus rangos. Por ejemplo, hago clic en la opción departamento y me lleva directamente a departamento, al rango que se encuentra entre B2 y B7. Sumamente fácil desplazarse por las celdas remotas. Y tercer tema es cómo modificar y borrar áreas. Es sumamente fácil. Imaginemos que acá en IT deseo agregar un nuevo valor, pero recordemos que el concepto, o mejor dicho, el nombre IT, está definido para el rango C2 a C7. Pero ¿qué pasa si quiero agregar un nuevo valor en C8? Por ejemplo, el valor de 6 millones de pesos. Pero 6 millones de pesos se sale a este rango ya definido con el nombre IT. Para poder redefinir es sumamente fácil y para ello me voy a ir a la opción insertar, luego a la opción nombre y luego definir nombre. Fíjense que aquí me entrega todos los nombres ya definidos con antelación. Por ejemplo, en este caso yo quiero redefinir el nombre IT y me doy cuenta que el rango de celda se encuentra en, siempre comienzo con signo igual, luego el nombre de la hoja o de la planilla de cálculo que está aquí abajo y se llama IT. Por eso ahí sale IT con signo de exclamación. Luego C2 al C7, antecedido con un signo peso. Por lo tanto, este nombre IT está definido por el rango desde C2 a C7. Lo que podemos hacer acá es borrar este rango y redefinirlo haciendo clic en el cuadro que aparece a la derecha de este recuadro. Y hago un clic ahí y puedo volver a definir. Y suelto. Enter. Claro, y ahora reviso y me dice que el nuevo nombre IT ya está definido entre C2 y C8 en este caso.
Hago clic en aceptar y con eso ya sabemos que está definido. Veamos si es verdad, voy a hacer clic acá y claro, me lo definió como C2AC7. Muy fácil. En conclusión, para poder redefinir una base de datos vinculada a un nombre, basta con ir a las opciones insertar, nombre, definir nombre y aquí borrar la definición anterior para volver a indicarle una nueva. Y finalmente hago clic en aceptar. Muy fácil. Entonces en esta clase hemos aprendido a cómo definir áreas, a cómo desplazarse por celdas remotas y a cómo modificar y borrar áreas. Muchas gracias.